Dicen, ¿qué es lo que dicen en Estados Unidos con este tema? Y mire usted, quedamos el día de hoy de conversar con José Luis Montenegro. José Luis, que es un colega periodista que ha dedicado buena parte de su trabajo, de su esfuerzo a las investigaciones periodísticas vinculadas al tema del crimen organizado. Ha escrito varios libros de los que hemos hablado en este programa y está presentando uno nuevo, su más reciente libro que se llama nada más ni nada menos que El día que cayó el Mencho. Le agradezco mucho a Editorial Planeta que nos permita platicar en esta primera conversación con José Luis Montenegro de este libro que está circulando en estos momentos. Y bueno, nada más leo rápido antes de saludarlo y platicar con él, que dice la contraportada de Planeta que esta es una investigación destinada a convertirse en un clásico de la información criminal. Se trata de uno de los libros periodísticos sobre narcotráfico más urgentes que ya reclamaba la sociedad lectora. Esto lo dice Jesús Lemus, que es quien hace, otro gran colega periodista que ha hecho cosas muy fuertes en su trabajo, como se sabe. Y bueno, Jesús Lemus es quien hace este prólogo desde Morelia, Michoacán. Y dice la contraportada: el 22 de febrero del 26 fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, un capo que vivía entre las sombras, pero que llegó a ser considerado el narcotraficante más violento y buscado, incluso por encima del Chapo Guzmán. José Luis Montenegro, periodista experto en temas de crimen organizado y coconductor del podcast Narcomundo junto con Jesús Lemus, hace una exhaustiva revisión de la historia de este personaje, cuyos tentáculos se desplegaban por todo el territorio nacional y su poder se extendía a más de 40 países. Es la primera parte de la contraportada, donde también se lee: Montenegro desentraña los pasajes más duros y determinantes en la vida del líder del cártel, que a su vez cambiaron el mapa del poder en México desde su infancia en Aguililla, Michoacán, sus inicios en el crimen organizado y de cómo pasó de ser Rubén a hacerse llamar Nemesio, nombre asociado a la diosa Némesis, el que distribuye el justiciero, hasta su captura en Tapalpa, captura y muerte en Tapalpa. Esta es, dice Planeta, la radiografía criminal que muestra el lado más perverso, oscuro y hasta ahora desconocido del último gran capo mexicano. José Luis Montenegro en el estudio de Aristegui Noticias junto con Radio Centro. Bienvenido. Gracias, José Luis, por estar aquí. Felicidades por tu libro. Muchas gracias, Carmen. Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Igualmente, pues mira tú que vamos a conversar del libro a unos minutos de que en Estados Unidos se dé a conocer alguna información, se espera que relevante, sobre el cártel que lideró este personaje que has tomado como el centro de tu investigación, El día que cayó el Mencho. Cuéntanos de qué va. Fíjate, ya lo apuntabas muy bien, Carmen, es una radiografía criminal de Rubén Oseguera Cervantes y justo empezando por la contraportada, haciendo énfasis al nombre de Nemesio, a mí me interesaba mucho saber qué había detrás del personaje, cómo creció en Aguililla, en esta comunidad de Naranjo de Chila, donde la gente vive en una tensa calma, como todas las comunidades cooptadas por el crimen organizado. Y el perfil era adecuado. Venía yo estudiando al personaje desde hace varios años, pero se atraviesa un evento inusitado que fue evidentemente su captura y después su abatimiento en Tapalpa, Jalisco, y me aproveché para ir a estas comunidades, Carmen, a Naranjo de Chilá, al propio Aguililla, recorrí la parte de Tapalpa en el Country Club, donde se dio este operativo por parte del gobierno de México. Es decir, hay un retrato no solamente del hombre, sino de la gente, de las víctimas colaterales de esta guerra que parece no cesar, de un cártel, el de las 4 letras, el más sanguinario, el más poderoso, sin hacer apología al delito, con presencia en 32 de las 32 entidades de la República Mexicana, ya lo referías tú también, en 40 países. Entonces, esa era parte de la premisa del libro, retratar a un hombre y saber qué está pasando con su estructura criminal una vez que fue abatido. Sigue vigente, hay un heredero, en este caso Juan Carlos Valencia González, el 03, su hijastro, y de allí se deriva todavía negocios más turbios, Carmen, que pude investigar y que están retratados en esta obra, en esta investigación de Planeta, como una red de extorsión extensiva, vamos a decirlo así, que mantiene cooptada a la zona metropolitana de Guadalajara. Si quieres, en un momento más lo abordamos. A ver, ¿por qué no te dicen aquí? Porque la extorsión es un tema central.
es que es un grupo criminal que se dedica al narcotráfico, se dedica a muchas cosas, incluyendo la extorsión como un negocio principal, o uno de los principales. Yo creo que es la nueva beta, ¿no? La nueva beta. Sí, totalmente. Y no solamente se dedican al tráfico ilegal de sustancias. No solamente tienen estas rutas desde Asia y de Europa para la llegada de precursores químicos y elaborar el fentanilo, esta droga 50 veces más potente que la morfina. No, también tienen tráfico de migrantes, trata de personas, cobran extorsiones. Huachicol, ¿no? Ha habido inclusive por ahí investigaciones de mexicanos contra la corrupción que aquí las han presentado, donde se han asociado inclusive a estos cargamentos. El buque Challenge Proction fue precisamente uno de los más vastos en cuanto a influencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esta red de extorsión a mí me parece muy interesante, lo manejo aquí en el libro como el capítulo al interior del CJNG. Y fíjate que me topé con algo muy, muy cruento, muy duro para las familias de la zona metropolitana de Guadalajara. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene una red de extorsión en los maquineros. Todos conocemos estas máquinas tragamonedas a las cuales les meten 1, 2, 3 moneditas para jugar. Este gremio viene migrando, Carmen, de las máquinas de videojuegos, las clásicas de la palanquita y el botón. Y el cártel Jalisco Nueva Generación empezó a cooptar a este gremio por allá del año 2021. A cooptar. A cooptar. Porque en un inicio, voy a irme quizás por pausas, el cártel Jalisco Nueva Generación no sabía que existía un área de negocio tan pujante como esta. En 2019, la Fiscalía del Estado de Jalisco empieza a cobrar rentas a estas máquinas tragamonedas y les cobra 100 pesos por punto. Estamos hablando de 2019. La Fiscalía después turna este esquema de cobros a los ayuntamientos y los ayuntamientos empiezan a cobrar 300 pesos por cada máquina, que después se convierte en 500 pesos por cada máquina, de acuerdo, no vamos a decir inflación, pero de acuerdo más bien al abuso que ellos imponen a través de este poder. Y finalmente en 2017 hay un caso notable en el estado de Puebla cuando encierran a uno de estos maquineros, insisto, estado de Puebla. Y lo que hace la autoridad en esta ley federal de juegos y sorteos es incriminar a este personaje de nombre Eric González Eulogio por operar esta serie de máquinas tragamonedas sin un permiso de la propia Secretaría de Gobernación. La ley federal de juegos y sorteos, Carmen, vigente desde 1947, no ha tenido cambios ni reformas ni contempla estas máquinas. Bueno. Ha tenido cambios en reglamento. En reglamento nada más. Casi ley, realmente, pero... Exactamente. Este hombre, Eulogio, gana su amparo en 2020, un juicio de amparo, y entonces el gobierno de Jalisco dice, se me van a venir una ola de juicios de amparo, entonces voy a soltar el negocio del cobro de cuotas, los ayuntamientos tampoco ya lo van a llevar, y entonces, ¿qué crees que pasó? En 2021 llega un personaje notable del crimen organizado llamado Armando Gómez Núñez. Todo el mundo lo conoce como el Delta 1. Y alguien le dice, oye, hay un área de oportunidad aquí, hazte del negocio para cobrarle renta a los maquineros. Y él dice, adelante. Y empieza a cobrar 700 pesos por cada punto. Esto es 2021, principios del 2021. A pesar de que la autoridad lo capturó, él estuvo operando al interior de la cárcel este esquema de cuotas de 700 pesos, Carmen. Eso no es lo alarmante es que sigue vigente desde hace 5 años este cobro y lo manejan de una forma sistematizada. Es decir, tú, Carmen, eres una maquinera, una persona que tiene, no sé, 300, 500 máquinas y tienes que pagar 700 pesos por cada una, lo cual equivale... ¿Diariamente? Lo cual equivale a 350,000 pesos mensuales. 700 pesos mensuales por cada máquina. Pero mensuales. Pero hay gente que tiene 500 máquinas, Carmen. Entonces tiene un cobro de 350,000 pesos mensuales que tiene que estarle destinando en efectivo al cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos tienen un chat, tienen WhatsApp, Tlaquepaque 1, el Salto 2, el Grullo 3, los incluyen a estos maquineros. Me llegó a mí mediante informes de una persona del gobierno federal cómo están las listas y listas con folios de estos personajes, de los maquineros, a los cuales se extorsionan mes con mes, Carmen. Les dicen en WhatsApp a qué ubicación tienen que llegar, a qué punto tienen que entregar el sobre en efectivo en solo denominaciones de 100 y 200 pesos. Es una red brutal porque esta gente está cooptada por el cártel Jalisco y si no llegas, Carmen, en el día que te dicen, a la hora, en el punto, si no llegas a las 7:1, por ejemplo, 7:5, tienes que pagarles una multa al cártel Jalisco de 5,000 pesos. Además,
de tu cobro mensual de las máquinas que tienes operando. Es decir, es una barbaridad por donde se le quiera ver. Esto operó durante el gobierno de Enrique Alfaro, Jalisco, y esto sigue en la administración de Pablo Lemus. Una red, insisto, de extorsión de los maquineros que quieren ser regulados, que quieren entrar a un esquema, pues sí, de regulación de cobros justos, pero no estarle pagando 350,000, 500,000, 1,000,000 de pesos mensuales al cártel Jalisco y que vivan amenazados este gremio de trabajadores. Este es uno de los casos que se pudo documentar. Tremendo. Ahí vienen con nombre y apellido quienes fungen como parte de esta red de operación. Vienen las ubicaciones de una concesionaria de autos donde se reúnen, de quién manda el dinero, quién lo recoge, cuáles son las motos. A ver, Carmen, tú y yo sabemos que si investigamos como periodistas esto, es evidente que el propio gobierno de Jalisco lo sabe. ¿Hay una omisión o hay una complicidad compartida? Pues esa es una de las preguntas obligadas en estos momentos. Y todo esto está vinculado pues a la estructura criminal del Mencho. El día que cayó el Mencho es el título de tu libro y bueno, le pones foco precisamente a ese día pues para la historia. A partir de ese día, de ese evento, tú ampliaste tus investigaciones que ya, como has dicho, a lo largo de los años has tenido como parte de tu trabajo. Tienes un índice que es interesante porque además del prólogo de Jesús Lemus está uno que se llama En la tierra del narco. Luego viene El sueño americano y luego viene uno que se llama Yo soy el Mencho. ¿Quién es el Mencho? Fíjate, Rubén Oseguera Cervantes, Carmen, un hombre que yo lo describo como un capo sui generis. ¿Y por qué me atrevo a hacer a mostrar este adjetivo? Porque es un hombre que, a diferencia del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, del Azul Esparragosa, él inició traficando droga en Estados Unidos. O sea, él tenía otra visión de negocio. La primera vez que a él lo aprenden en Estados Unidos, pues fue precisamente por ahí en los años 90, ¿no? No es cierto, perdón, en el 86, en San Francisco, California. En el 92 lo captura nuevamente en un operativo encubierto de la DEA junto con su hermano Abraham. ¿Y en San Francisco que lo detuvieron por qué? Por tráfico de drogas. Por tráfico de drogas. ¿Qué edad tenía? Tenía 20 años, 19, 20 años. Ajá. Era un muchachito. Era un muchacho, pero, insisto, avesado a estas prácticas mafiosas. ¿Y por qué? Porque en esos años Rubén Oseguera Cervantes ya pertenecía a este clan del Cártel del Milenio. Él trabajaba con los hermanos Valencia, sobre todo con Armando Valencia Cornelio el Maradona, quien después se convertiría no solamente en su jefe, sino él se habría casado, Rubén Oseguera, con la exesposa de su propio ex jefe, Rosalinda González Valencia, hay que recordar, la jefa, con quien tuvo también 3 hijos, ¿no? El Menchito, la negra, como le apodan a Jessica Joana, y también otra chica más pequeña de nombre Laisha Michelle. Debe tener 25 años en este momento. El Mencho es eso, un capo sui generis que lo aprenden por primera vez en el 86, en el 92 en un operativo encubierto con su hermano Don Rodo, y al final lo deportan a México en el 97. Y uno pensaría que el hombre se fue por buen camino y no. El hombre empezó como policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán en Jalisco. Y entonces te habla de un componente, de un capo que, avesado a las prácticas mafiosas, exacto, primero quiere entender el mercado de las drogas, así lo manejo yo en el libro, quiere entender el mercado de las drogas a nivel internacional, pero por otra parte quiere saber cómo se maneja la seguridad en su estado, de manera local, cómo cooptar el propio sistema de procuración de justicia, de seguridad pública, y empieza a hacer este tipo de manejos mafiosos en la entidad. Un capo que, contrario a lo que se dice, no es de Jalisco, aunque su cártel llevó ese nombre, es oriundo de Aguililla, en Michoacán. Y también hago un repaso de cómo se vive en esta comunidad de Naranjo de Chila tras el abatimiento del Mencho y tras los primeros años de infancia del que sería considerado uno de los capos más poderosos, incluso, ya lo decías tú, por encima del Chapo Guzmán. ¿Y se vive con tensa calma o cómo se vive? Se vive con tensa calma. La gente, cuando deambula en estas calles, Carmen, que muchas no están pavimentadas, no se atreven a señalar la casa donde vivió el Mencho, no se atreven a señalar los lugares que frecuentaba. Quisieran tener en el olvido ese recuerdo que les ha causado tanto daño, ¿no? Desplazamiento de poblaciones, vejaciones a las mujeres, muchachos, jóvenes que fueron en algún momento víctimas de fuego cruzado. Es decir, una comunidad como las muchas que hay en México que ha padecido los estragos del crimen organizado. Hay un capítulo que se llama La caída del heredero. ¿A quién te refieres? A Rubén Oseguera González, el Menchito.
un personaje pues muy igual que su padre, avesado a las prácticas mafiosas, agresivo, iracundo, con ínfulas de grandeza. Ahí hay un perfil muy detallado de este muchacho que hoy día vale la pena destacar. Ya está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán. En Florence, en Colorado, tiene una sentencia de cadena perpetua. Debe de tener 35, 36 años. Es un hombre de mi edad. Es un hombre joven que pues se dedicó a ese tema del crimen organizado, Carmen. Y ahí narro cómo fue el ascenso, pues muy rápido, de este personaje y cómo fue también de igual forma su caída, ¿no? Lo aprenden hace unos años y le piden el gobierno de Estados Unidos, fíjate nada más el poderío que tenía, porque le piden una multa o una sanción económica de $5,000 millones. Al Mayo Zambada le pidieron $15,000 millones. Al propio Menchito le estaban exigiendo un pago en retribución por sus tropelías de esta suma tan onerosa. $5,000 millones de dólares. Uf. Está aquí los Queenies SADCB. Y hace ratito Jesús Esquivel nos adelantó que en cualquier momento, si no es que ya está ocurriendo una conferencia, una presentación desde Estados Unidos sobre el tema del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver qué nos informa, qué dicen esta misma mañana desde Estados Unidos sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y mencionó Jesús varias cosas, incluyendo el tema de los Queenies. ¿Qué han aportado los Queenies a Estados Unidos como para que vengan nuevos anuncios sobre este cártel? La aprehensión en algún momento, y lo que refería a Jesús Esquivel, de la llegada más bien de Abigail González Valencia, el Queenie, sí sorprende demasiado a la autoridad norteamericana porque es un garbanzo a libra, Carmen. Es el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias a él se pudo blanquear un sinfín de capitales, miles de millones de dólares transferidos a paraísos fiscales. Y esto viene de tiempo atrás porque la gente, en este caso el gobierno de México, sí sabía dónde estaba el Mencho, en Tapalpa. Y hay anuncios, hay sanciones de la propia Oficina de Enajenación de Bienes Extranjeros. Sí sabía. ¿Cómo sabes que sabía? Ahí va. A ver. Porque la Oficina de Enajenación de Bienes Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro, años antes de la aprehensión y abatimiento del Mencho, ya había mapeado, había hecho un esquema de cómo estaba estructurado precisamente todas las cabañas aledañas al Country Club, que parecía realmente el paraíso fiscal del Mencho, ¿no? Es decir, ahí estaba escondido, ahí estaban las empresas, ahí estaban ya mapeados y sancionados por el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de México, insisto, como en el caso de Jalisco de la extorsión, pues fue omiso, fue cómplice, porque no se quiso detener a este hombre. No vio lo que le mostraban que estaba ahí. No vio lo que le mostraban ahí y estaba mapeado de acuerdo con todas estas sanciones a los Queenies. Entonces, los Queenies es el banco más grande en términos criminales para los cárteles de la droga, porque no solo, y ahí lo menciona en el libro, Carmen, como los Queenies SADCB, porque parecería una empresa, porque no solo le blanquearon capitales al cártel Jalisco, también al cártel de Sinaloa, también a otros cárteles pequeños de la familia, como la familia michoacana. Es decir, hay una intención de los González Valencia de expandir su propio poderío y su territorio criminal también en la parte financiera. Entonces lavan a diferentes cárteles. Sí. Independientemente de que haya competencia de los cárteles. Exactamente. ¿Qué tal? Porque lo mismo pasó, recordemos, con Héctor Casa de Bolsa, con CI Banco, de manera indiscriminada y de manera cínica, pues lavaban activos del cártel de Sinaloa, pero también otros grupos como el cártel Jalisco. Es decir, cuando se trata de dinero, Carmen, yo creo que este tipo de mafiosos no ven si es blanco, negro, si es Jalisco, si es Sinaloa. Pues pasa mucho como con la clase política, ¿no? No importa si es PRI, es Morena, pues parecería que todos son los mismos. Pues ahí está este libro que tiene otras partes que son importantes destacar. Al interior del Cártel Jalisco, ¿qué pasó en el Cártel Jalisco Nueva Generación una vez que cayó abatido el Mencho? Tú que estás centrando tu mirada en el día que cayó el Mencho, ¿qué ocurrió con el cártel? ¿Qué pasó en la cuestión intestina del cártel? Qué buena pregunta, Carmen. ¿Tú recuerdas el Culiacanazo en 2019, el otro Culiacanazo en 2023, cuando aprenden por fin a Ovidio Guzmán López? Digamos que se centra la violencia en el estado de Sinaloa, ¿no? Se fragmenta el cártel y hay una lucha intestina por el poder y el control territorial. Cuando cae el Mencho, el día que cayó el Mencho, no pasó eso, no hubo una fractura interna. ¿Por qué? Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación funciona como una empresa matriz y una grande, pero es franquiciataria, es decir, entrega pues una especie de poder
a diferentes criminales en la República Mexicana y tienen independencia económica y operativa. Son redes nodales, como aquí lo ha referido Anabel Hernández, como lo ha referido Maridalia. Son redes nodales que operan de manera independiente en el país. ¿Qué pasó aquí? Hubo una transición suave en el tema del cártel Jalisco Nueva Generación. Quien asumió por antonomasia el poder iba a ser, quien lo iba a asumir era precisamente Juan Carlos Valencia González, el 03. Pero había otros personajes incómodos, como Audías Flores Silva, por ejemplo, el jardinero, que ese sí cae y de alguna manera lo aprende la autoridad y queda fuera del panorama criminal del cártel Jalisco. Pero hay otros más. Sí, se aprendió al jardinero. Sí, abatieron al Mencho. Carmen, sigue en activo Julio Alberto Castillo, el Chorro, ex yerno del Mencho. Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. Ricardo Ruiz Velasco, ¿no? El Doble R. Francisco Javier Gudiño Aro, la Gallina. Carlos Andrés Rivera Varela, la Firma. A ver, lo acabamos de referir. No importa que caiga una cabeza, la estructura financiera intocada. Y los sucesores operando. Yo creo que eso pasó en el cártel Jalisco, ¿no? Una organización pujante que sigue avante y que el propio gobierno no quiere desmantelar. Y ahí viene lo que refería Jesús Esquivel. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de vamos con todo para debilitar y no dejar ningún residuo, ¿no? de esta organización de las 4 letras. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, tienes una parte en donde la frase es, en este negocio no hay amigos. ¿A quién se le atribuye una frase así? Yo creo que es un modus operandi o una regla no escrita, Carmen, en este negocio. De acuerdo con las fuentes que pude consultar, hay una entrevista muy profunda con un personaje que tú debes de recordar muy bien, Margarito Flores. Pedro y Margarito Flores, exacto, hermanos gemelos, narcotraficantes de Chicago en Illinois. Precisamente él es uno de los que podría ensalzar esta frase y decir, en este negocio no hay amigos, porque narra en esta investigación cómo fue conocer al Mencho cuando era jefe de plaza de Vallarta, en Jalisco, saber cómo operaba él y, disculpa la frase, Carmen, no sé si se pueda decir al aire, a ver, venga. Pero el Mencho decía que en este negocio no hay amigos, pero también cuando lo increpaban a él y le decían, oye, es que tengo que consultar, no sé, un cargamento o un precio de tal tonelada de cocaína o de marihuana, él decía, yo no tengo jefes, decía el Mencho. Aquí los únicos jefes son mis huevos, decía el Mencho. Con esa fortaleza, con esa cuestión iracunda, cínica, desvergonzada, ese era el Mencho. Era un personaje avesado a las prácticas férreas, mafiosas, violentas, para imponer su poder al costo que fuera. Él fue el hombre, Carmen, que se quiso sentir o que quiso aspirar a rey y terminó hundido en una cabaña en Tapalpa, en Jalisco. Ni más ni menos. Terminó abatido en un operativo donde solo participó el ejército. Lo que a mí me llama siempre la atención, porque en los operativos que hemos visto, ya bastantes operativos, siempre van varios, ¿no? Está la Marina, está el Ejército, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Pública, y en este operativo fue única y exclusivamente el Ejército. ¿A ti te dice algo eso? Ha habido una serie de especulaciones respecto a que por qué, si hubo una cooperación abierta entre el gobierno de Estados Unidos y México, ¿por qué se destinó únicamente al ejército mexicano para entrar a esta zona de conflicto en Tapalpa, en Jalisco? No sé, voy a entrar al terreno de la especulación, que no me gusta, Carmen, pero no sé si tenga que ver con el atentado que sufrió en algún momento el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en 2010 aquí en la Ciudad de México. Es decir, que no le quisieron informar a él para que no se filtrara información, o cuidarlo a él, o de alguna manera que el operativo fuera más limpio, acudir solamente a una dependencia para que la ejecución fuera rápida. No sé, tenemos muchas dudas, hay muchas preguntas al respecto. Insisto, estoy en el terreno de la especulación, que no me gusta, pero la autoridad, como en todos los casos, no ha dado informes prístinos acerca de los operativos. A ver, no tenemos acceso a una fotografía tampoco de que el hombre sí haya sido abatido. En las viejas prácticas en otros gobiernos se estilaba mucho en mostrar el rostro o mostrar o se filtraba alguna información. Ah, qué tema, el cuerpo del Mencho, ¿no? El cuerpo del Mencho. Sí, hemos visto en algunas ocasiones que se muestra, pero en este caso no se mostró nada. No se ha mostrado nada. ¿Tú pones en duda que esté muerto?
No lo pongo en duda, yo estoy casi seguro, ¿no? Pues, ni siquiera casi seguro, estoy consciente y determinado en que sí está abatido el personaje, ¿no? En Tapalpa se siente ese ambiente, en Jalisco, las operaciones del propio cártel en otros estados, es evidente que el hombre ya no está, ¿no? No. Ese terreno también de la especulación de que está en Estados Unidos, que se volvió testigo cooperante o que cambió de identidad o se desfiguró el rostro como Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. No, yo creo que eso es una mentira. ¿Tú no crees eso? Sí, bueno, es parte de las especulaciones que se pueden dar, pero más allá de las especulaciones, aquí tenemos, digamos, esta tarea tuya de investigación. El día que cayó el Mencho, de lo que aquí estás contando y que nos muestras acá, ¿con qué dato y con qué momento te quedas más impactado con lo que pudiste saber de todos estos meses que has investigado? Para empezar, yo creo que la red extensiva de extorsión, ¿no? De los maquineros. La extorsión es la que te parece la nueva beta del crimen. Sí, porque es un flagelo, vamos a decirlo así, silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque a pesar de que no es un acto violento, también se requiere el sometimiento de los propios, de las propias víctimas para que no hagan alarde o estén sometidas al silencio, pues, ¿no? Del propio Cártel Jalisco. Yo creo que eso es una parte. La entrevista con Margarito Flores es muy reveladora de cómo se manejaba el crimen organizado en esos años. Estoy hablando muy importante. 2008, 2010, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación apenas iban haciendo como estructura criminal. Hago un repaso, Carmen, también de cómo se gesta parte de los movimientos del narcotráfico en Michoacán, ¿no? Es decir, un repaso por los Caballeros Templarios, por la Tuta, la incursión de los Zetas a territorio michoacano, el apoyo del cártel de Sinaloa por Ignacio Nacho Coronel, que se forma precisamente el cártel de los Matacetas, ¿no? Que de allí surgiría después este cártel Jalisco Nueva Generación. Es, insisto, una radiografía, es testimonios de gente que habla acerca de cómo sufrió el desplazamiento, cómo sufrió la violencia del Mencho. Y bueno, pues un perfil también bastante nutrido de quiénes son los que hoy día estarían liderando esta organización criminal. Mencionas a los Matacetas. ¿Qué pasó con los Zetas finalmente? Terminaron desplazados, terminaron en 2006, los expulsan, después de que intentaron en el año 2001 entrar a Michoacán con vehemencia. Los expulsan, vimos caer a muchos de estos personajes. Se turnaron al norte del país, se establecieron en Coahuila y el propio gobierno del estado en ese momento, liderado por Rubén Moreira, pues hizo una limpia bastante buena, justo eliminando las redes de extorsiones como las maquinitas, prohibiendo las carreras de auto, cerrando las licorerías. Hubo, en verdad, una limpia total y se logró pues terminar y exterminar a estos narcotraficantes mexicanos, Carmen. Hay una parte que mencionas que es el relevo generacional. Ya mencionaste que queda al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación el hijastro del Mencho. ¿A eso te refieres? Exacto, Juan Carlos Valencia González, que hasta hace unas semanas también la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Departamento de Justicia ya muestra un organigrama criminal nuevo, digamos, una actualización de quienes están a la cabeza, y precisamente mencionan a estos hombres que yo he venido estudiando desde hace mucho tiempo. Julio Alberto Castillo, que estuvo casado con Jessica Joana Oseguera González, el Chorro, Gonzalo Mendoza Gaitán, Ricardo Ruiz Velasco, y todos en diferentes operaciones. Muchos tienen negocios no solo de narcotráfico, sino también hay, ¿recuerdas estas redes de tiempo compartido en Vallarta, en Jalisco, que les hacían fraude telefónico, los call centers de la extorsión? O sea, todos estos personajes tienen esos nuevos modelos de negocio que están migrando no solo a la parte del tráfico de drogas, sino también a para obtener mayores ganancias. Entonces, ellos son precisamente los que están ahorita peleando las plazas y teniendo el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación en sus diferentes ramificaciones. Entramos en la parte final, pero cuéntame un poco más de lo que también mencionaste, que tiene que ver con la mamá del que quedó, que es la viuda del Mencho y que a su vez, bueno, pues tiene su propia historia. La jefa le llaman, la jefa y las franquicias criminales. ¿Quién es la jefa y qué papel juega en todo esto? Rosalinda González Valencia, la jefa, como te refería al principio, Carmen, estuvo casada en algún momento con Armando Valencia Cornelio el Maradona, cuando él pues era el líder uno de los líderes, junto con Oscar Nava el Lobo Valencia, eran los líderes del Cártel del Milenio. Después de ello empieza ella, junto con su hermano, Abigail González Valencia,
a dedicarse precisamente al blanqueo de capitales, al lavado de dinero de la Organización del Milenio y de otras tantas para obtener, insisto, mayores rentas, vamos a decirlo así, cobrar una especie de comisión por blanquear activos. Ella es el cerebro, también fue en algún momento el cerebro financiero. Hago un perfil también detallado de la jefa, de cómo fue recluida en alguna ocasión, la liberaron, ahorita permanece en libertad, de hecho no tiene mucho tiempo que salió. Y es una persona que inclusive hay unas cartas, porque cuando capturan a dos de sus hijas, a Jessica Johanna y a Laisha Michelle, ella es la que intercede a través de los jueces en Estados Unidos para enviar una carta, una misiva en la que explica que sus hijas son gente proba, ¿no? Es decir, gente que no tiene ningún antecedente criminal, que no están vinculados a la mafia. Y ella, como buena madre, intercede por sus hijas y las dejan en libertad. Logró el propósito. Logró el propósito a través de diferentes misivas. Ahí está todo, Carmen. ¿Con cartas? ¿Con abogados y cartas o solo cartas? Abogados y cartas. Exacto, las cartas que fueron turnadas hacia la autoridad estadounidense vía los abogados de la señora Rosalinda González Valencia. ¿Qué tal? Sí. Es un caso tremendo. Ella, insisto, tiene todo el manejo, conoce muy bien la estructura financiera y criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque durante los últimos años de vida del Mencho, esta mujer ya no estaba con él. A pesar de que tenían una relación cordial, ya no existía una relación sentimental. Recordar que al Mencho lo capturan, lo agarran, lo abaten en Tapalpa, pero él estaba en compañía de quien sería su pareja sentimental en ese momento. Pues ahí está esta historia, el día que cayó el Mencho de Editorial Planeta. José Luis Montenegro, pues gracias por estar aquí para contarnos todo esto. Es una discusión abierta sobre si el Cártel Jalisco Nueva Generación es más potente, más grande que el Cártel de Sinaloa o no. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Entre uno y otro. Yo creo que sí. El Cártel Jalisco tiene diferentes negocios, tiene diferentes maneras de penetrar el mercado criminal. Tiene las redes extensivas, insisto, de los precursores químicos provenientes de Asia. Tiene 40 países. Digamos, a los que llega mediante su gama criminal. Yo creo que Sinaloa nunca tuvo eso ni en sus mejores años. Pues ahí está. José Luis Montenegro, felicidades por el libro, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, y felicitarte por tu cobertura en la ONU. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias por tu comentario. Estaremos a la espera de lo que digan en Estados Unidos en cualquier momento sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación y ya lo platicaremos. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más.